Radio Sion presenta Tesoros Ocultos, un programa donde el pastor Eusebio Perona nos traerá las enseñanzas que para muchos están escondidas, ya que son un tesoro de gran precio para los hijos de Dios. Tesoros Ocultos, hoy podemos enriquecer nuestra vida y estatura espiritual. Ya con nosotros, el pastor Eusebio Perona. Bienvenidos. Hola, ¿qué tal? Un saludo y bienvenidos a Tesoros Ocultos. De nuevo con vosotros para compartir el mensaje de la palabra de Dios, compartir esos tesoros que están ocultos en ella y que es necesario ahondar para que sean revelados. Estudiando la palabra de Dios vemos el gran amor de Dios hacia la humanidad, hacia su creación y que fue revelado y demostrado en la persona de Jesucristo. En el Evangelio de San Juan, capítulo 3, leemos los siguientes versículos. Dice así: Jesús mismo nos habla de ese amor que hemos comentado. Pues Dios mismo amó tanto, de una manera que no podemos entender con nuestra mente humana, al mundo, a su creación, a las personas de este mundo, que dio, en otra traducción dice que regaló a su único Hijo, para que todo el que crea en Él no se pierda, no se condene, sino que tenga vida eterna. Pablo habla precisamente de que ese amor es un amor inseparable. Nada ni nadie nos podrá separar del amor de Dios, jamás. Dice Pablo que ese amor fue revelado y demostrado por medio de Jesucristo mediante su sacrificio y que hoy se revela a nosotros por medio de su santa palabra y con la ayuda del Espíritu Santo. Pablo afirma, como he dicho, que nada nos puede separar del amor de Dios. Aunque no creas, aunque no quieras, aunque no aceptes su amor, Dios te sigue amando. El amor de Dios, que es su esencia, es revelado hoy a todo ser humano que lo desee, solo a través de Jesucristo, solo a través de su palabra. Por tanto, debemos estudiar profundamente la palabra de Dios, también escucharla, porque la fe viene por escuchar la palabra de Dios. Así conoceremos cada vez más a Jesucristo y conoceremos cada vez más al único Dios verdadero. En Jesucristo, en su palabra, encontramos la sabiduría, la inteligencia y el entendimiento para poder vivir la vida cristiana de una forma correcta y que nos vaya bien. De ahí la importancia de buscar en lo secreto, en la intimidad con Dios, para que Jesucristo, para que su palabra sea revelado y así podamos recibir sabiduría del cielo. Bien, vamos a hacer una pausa musical y seguimos con el tema. Que te sientes solo y tu mente te dice que no puedes más. Cuando sientes que todos te han abandonado y que no tienes fuerzas para continuar, Dios está contigo, Él te dará su mano. Lo dice en su palabra, no te dejará. Él será tu abrigo en medio del frío y tu luz en medio de la oscuridad. Él será tu sombra en medio del desierto. Solo tienes que aprender a confiar. Solo confía en Él. Solo confía en Él. Solo confía en Él. Él te sostendrá.
en la cruz del Calvario. Ahora levántate. No hay problemas que se echen a un lado. Ahora levántate. Él murió pero ha resucitado. Ahora levántate. Por tu vida él ha pagado. Su sangre hizo la cruz del Calvario. Solo confía en Él. Solo confía en Él. Él te sostendrá. Solo confía en Él. Solo confía en Él. Solo confía en Él. Él te sostendrá. Solo confía en Él. Solo confía en Él. Solo confía en Él. Él te sostendrá. Hoy el tema que nos ocupa lo he titulado Confía en Dios. Y yo haría las siguientes preguntas. ¿Tenemos en cuenta a Dios? ¿Confiamos en Él? ¿Buscamos la voluntad de Dios o buscamos que Dios apruebe nuestra voluntad? En Proverbios capítulo 3, verso 6, Salomón escribe lo siguiente. Dice así: reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión, dice el versículo 7, sino teme al Señor y apártate del mal. Debemos buscar la voluntad de Dios, o sea, tener en cuenta, tener presente al Señor en todo lo que hagamos, y Él nos mostrará cuál camino debemos tomar. Él nos llevará siempre por el buen camino, el camino recto. También en Proverbios capítulo 14, verso 12, el propio Salomón nos advierte, dice así: hay camino que a las personas, al hombre, al ser humano le parece derecho, pero es camino que lleva a la muerte. No debemos dejarnos impresionar por nuestra propia sabiduría. En cambio, lo que sí debemos hacer es temer a Dios, o sea, respetarle, honrarle y obedecerle, y alejarnos de todo mal. Debemos buscar siempre su voluntad en todo lo que hagamos, y Él nos va a mostrar siempre el camino a seguir. Debemos reconocer a Dios, tenerle presente en todo lo que hagamos, en todas las decisiones que tomemos. Busquemos siempre su voluntad y Él nos mostrará lo que tenemos que hacer y la decisión más correcta que debemos tomar. Cuando lo reconocemos, cuando lo tenemos en cuenta, entonces Dios actúa. Él nunca va a actuar ni te guiará a través del Espíritu Santo si tú no se lo permites, pero eso sí, se pondrá triste. Pablo, en Efesios capítulo 4, versículo 30, nos dice: y no contristéis, o sea, no pongáis triste al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Cuando no lo escuchamos, cuando no confiamos, cuando no le tenemos en cuenta, el Espíritu Santo de Dios se pone triste. Él nos quiere ayudar siempre, pero si no lo queremos escuchar, no nos obliga. Es nuestra decisión, nuestra libertad, nuestro libre albedrío. Esto es innegociable. Dios ya nos lo concedió y siempre va a estar ahí. Somos nosotros los que tenemos que someter nuestra voluntad, nuestros deseos a su voluntad. Alguien dijo que la voluntad, los deseos de Dios no nos van a llevar donde su gracia no nos pueda sostener.
El ejemplo lo tenemos en el propio Jesús, modelo a seguir. Y en Marcos capítulo 14, verso 36, vemos la oración llamada de entrega. Dice así: Abba, que es una palabra en arameo que significa padre, pero en un lenguaje familiar e íntimo. Padre, clamó: todo es posible para ti. Te pido que quites esta copa, este trago, tan amargo que debo pasar, que es la separación de ti y el sufrimiento, las aflicciones que tengo que pasar. Sin embargo, quiero que se haga tu voluntad, se cumpla tu deseo y no la mía. Lamentablemente, muchas veces lo que hacemos es quejarnos, y cuando nos quejamos, Dios no actúa. Dios nunca responde a nuestra queja, Dios siempre responde a nuestro clamor. En Jeremías capítulo 33, verso 3, Dios nos dice y nos hace una gran promesa. Dice: clama. Clamar significa dar voces pidiendo auxilio. Clama a mí, y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Si le pedimos ayuda al Señor, Él nos dará a conocer secretos sorprendentes que no conocemos y que no nos podemos ni imaginar acerca de lo que está por venir. Una de las formas de alabar a Dios es confiar en Él. Reconocerlo es tenerlo en cuenta en nuestra vida. Cuando le alabamos, estamos manifestando el amor, el aprecio, la admiración que le tenemos, poniendo de relieve sus grandes cualidades y sus atributos. En el Salmo 71, versículo 14, el salmista dice: mas yo esperaré siempre y te alabaré más y más. O sea, el salmista está diciendo: te tendré en cuenta, tendré la confianza de que tú me guiarás en el camino correcto y me harás tomar la mejor decisión, y lo harás en todo tiempo y en toda circunstancia. Cada día más yo debo alabarte. Por otro lado, en vez de quejarnos, debemos aprender a contentarnos, como Pablo, con lo que tenemos y no quejarnos por lo que no tenemos. Así no disfrutamos nunca de aquello que tenemos. Así lo expresa Pablo en el capítulo 4 de Filipenses, verso 12. Dice así: sé vivir humildemente, o sea, con casi nada, y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, he aprendido el secreto, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Y en el versículo 13 dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo podemos hacer por medio de Cristo, quien nos da la fuerza. Este era el secreto de Pablo. También debemos dar siempre la gloria a Dios en cualquier lugar y en cualquier circunstancia. No debemos orar para que el cielo se abra, debemos orar para agradar, para alabar, para glorificar a Dios y para tener comunión con Él. Entonces el cielo se abrirá y su bendición se derramará sobre nosotros. En Malaquías capítulo 3, verso 10, Dios nos hace un reto. Dice: probadme, hacedme la prueba si vivís honrando y obedeciendo mi palabra. No os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Por tanto, debemos dar gracias a Dios por todo, ser agradecidos con Él. Él es digno de nuestro agradecimiento. Eso también es una forma de nuestra alabanza a Dios. En Primera de Tesalonicenses capítulo 5, verso 18, Pablo lo expresa así y también lo ordena. Dice: dad gracias en todo, porque esta es la voluntad, este es el deseo de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Debemos ser agradecidos en cualquier tipo de circunstancia, en tiempos de bonanza, pero también en los malos tiempos, pues esta es la voluntad de Dios para nosotros, para los que le pertenecemos a Cristo Jesús, porque Él nos compró, nos redimió con su sangre. No debemos quejarnos de las cosas, como he dicho, que no tenemos, y disfrutar y gozar de las cosas que tenemos. Alguien dijo que no debemos quejarnos de que las rosas tengan espinas, sino dar gracias porque las espinas tengan rosas. Bien, pues hasta aquí el tesoro oculto sacado de la sabiduría divina. Jesucristo mismo es la sabiduría personificada que os traía hoy. Recuerda, y te resumo un poco el tema:
Debemos buscar la voluntad de Dios siempre, tener presente, tener en cuenta al Señor en todo lo que hagamos, y Él nos mostrará cuál camino tomar. Él nos llevará por el camino correcto. Como cristianos íntegros y rectos, nuestra actitud debe ser no dejarnos impresionar por nuestra propia sabiduría y nuestro propio orgullo. En cambio, debemos temer, respetar, honrar y obedecer al Señor y alejarnos de todo tipo de mal. Bien, pues espero que este mensaje que hoy he compartido con vosotros haya sido de bendición y que la palabra de Dios, que Jesucristo mismo haya sido revelado a vuestro corazón. Para mí ha sido un gran privilegio y una gran bendición poder haberlo compartido con vosotros. Así que aquí lo dejamos por hoy. Que Dios te bendiga, un abrazo fraternal y hasta el próximo día. Radio Sion agradece la sintonía a su programa Tesoros Ocultos. El pastor Eusebio Perona volverá a mostrarnos los tesoros ocultos de la palabra de Dios. Hasta pronto.